Esta semana fue sumamente interesante en términos de la parte política aquí en los Estados Unidos y a nivel mundial, pues ha habido una profunda revisión de todo lo que tiene que ver con las estrategias de contención y de mitigación para limitar la situación del COVID, ¿no? Aquí estaba viendo las cifras más recientes eh, que tenemos eh, a nivel mundial y la magnitud de esta ola de Omicron es casi 300 veces mayor que los picos anteriores de hospitalización y de nuevos casos. Sin embargo, el número de muertos y la severidad de estos casos no ha sido comparable con los picos anteriores derivados de otras variantes del virus, ¿no? Entonces vamos a ver aquí cómo se ha materializado esto. Por ejemplo, en estos momentos en los Estados Unidos, en relación al número de casos, tenemos un, un pico enorme de personas que supera, pero muchísimo, las peores etapas de diciembre del 2020 y como te dije, pues son extraordinariamente, ya déjame buscar los números aquí para hablar con más propiedad del número de casos que hay en esta situación. En los Estados Unidos, en hospitalizaciones, estos no son nuevos casos. Esta es gente que ha sido positiva al COVID y que ha tenido que ir al hospital. Para el 13 de enero de este año, es decir, hace 2 días, en Estados Unidos había 417 casos de hospitalización por millón de habitantes. Y en el Reino Unido 229. O sea, Estados Unidos superó al Reino Unido, pero con creces, y elevó eso a los niveles más altos que hayamos tenido. Nunca comparables con los picos de unos 300 casos por millón de habitantes que tuvimos en marzo del año pasado. O sea que en un año, desde el momento en que ocurrió el primer pico, en marzo del 2020, luego en marzo del 2021, en este enero del 2022, estamos prácticamente pasando de los 300 casos por millón de habitantes a los 450 casos por millón de habitantes. En otras palabras, esta pandemia a este nivel está superando todos los récords de hospitalizaciones que hayamos tenido antes. Por supuesto, como ya lo dije antes, con una menor morbiletalidad en el sentido de que las personas que están llegando a estos hospitales no están tan severamente enfermas como en olas anteriores. Eso sí, esto es producto esencialmente de la vacunación, porque es la única explicación por la cual, a pesar de que la gente se está enfermando más, se está contagiando más, no está necesariamente muriendo de esto, como en olas pasadas, ¿no? Si los casos de hospitalización están alrededor de los 300, 400 por millón de habitantes, los casos confirmados, es decir, la gente que ha tenido COVID, vaya o no al hospital, están por los 2.500 casos por millón de habitantes. Curiosamente, en este gráfico que tengo aquí, donde tengo 2 países del norte y 2 países del sur, tengo a Argentina, a Estados Unidos, al Reino Unido y a Chile. Para darte una idea, en este momento el número de casos por millón es mayor en Argentina que en Chile.
Argentina tiene 2.400 casos por millón y los Estados Unidos tiene 2.481. Estados Unidos tiene 2.420, el Reino Unido tiene 1.700 y Chile tiene solamente 309 casos por millón de habitantes. O sea que de alguna u otra manera Chile ha sabido manejar esta pandemia, ha podido vacunar a su gente, no así Argentina, que es un país que geográficamente pues podríamos compararlo en etapas estacionales con Chile, ¿no? O sea que Argentina está disparado, Chile ha podido mantener su número de nuevos casos por debajo de 300 casos por millón. Entonces eso nos dice mucho pues que las medidas sanitarias implementadas por los países sí tienen un efecto directo en la cantidad de gente infectada y en la cantidad de gente que acude a los hospitales. Y como dije antes, pues es preocupante esta situación. Esta semana, una de las iniciativas del presidente Biden para forzar a la aceptación de la vacuna, la cobertura de la vacuna, fue la idea de utilizar una agencia del gobierno que tiene que ver con el control del ambiente de trabajo y hacer mandatorio que toda empresa en los Estados Unidos que tuviera más de 100 empleados tenía necesariamente que vacunar o exigir la vacunación de estos empleados. Muchos estados demandaron al gobierno por abuso de autoridad en este sentido y la Corte Suprema de los Estados Unidos estuvo de acuerdo con que la demanda tenía sentido, de que no se podía usar esa agencia gubernamental que no tenía jurisdicción para obligar a las empresas a este tipo de medidas. La razón por la cual el presidente Biden hace esto es esencialmente porque todavía Estados Unidos, teniendo una enorme disponibilidad de vacunas y habiendo autorizado ya las 3 dosis para la casi totalidad de la población, todavía es un país que no pasa del 62-64% de la vacunación, lo cual ha hecho pues que en muchos estados la situación de hospitalizados sea crítica, a tal extremo de que en la combinación de gente complicándose por no haberse vacunado y del personal médico infectándose con esta gran ola de infecciones del Omicron, estamos teniendo recortes de personal médico que pueda en un momento dado asistir a la gente que va a los hospitales en busca de ayuda. Y eso pues está creando una situación muy difícil para atender a las personas. Les recuerdo a los que nos están escuchando que están viendo una versión por YouTube y por Clubhouse de la sala regular que tengo que se llama Dr. Cisneros Consulta. En esta sala me propongo discutir y comentar temas de salud, medicina, tecnología y calidad de vida. Mi nombre es José Antonio Cisneros, como ven en pantalla. Soy médico, soy bioingeniero, que es el área de la ingeniería que lidia con los sistemas de salud y toda la instrumentalia y todo el arsenal de recursos de diagnóstico y tratamiento que se desarrollan en el sector salud es desarrollado por esa área de la ingeniería que se llama la ingeniería biomédica o bioingeniería, como también se le conoce, ¿no? Tengo un sitio en internet que lo ven arriba, drcisneros.com, donde yo concentro la casi totalidad de todas las presentaciones, entrevistas y contenidos que produzco en relación con estos temas. También tengo un podcast denominado Salud y Mucho Más, con su respectiva página, saludymuchomás.com, donde ustedes pues, podrán encontrar material audible en relación a los diferentes temas que comento en las diferentes plataformas. Como les dije, el tema de hoy es resumir un poco la actividad de la semana en relación a lo más relevante de la pandemia de COVID. Y empecé por citar algunas de las cifras estadísticas que revelan cómo este pico, esta oleada de casos positivos disparados por la aparición en noviembre del año pasado de la variante Omicron, ha superado en grande el número de casos, el número de hospitalizados de las olas anteriores, más no así el número de muertos
o el número de pacientes que necesitan terapia intensiva o asistencia ventilatoria, lo cual revela pues lo que ya habíamos predicho a partir de la aparición de esta variante Omicron en Sudáfrica, y es que es una variante muy contagiosa, pero que en la mayoría de las personas vacunadas transita sin mayores inconvenientes, produciendo un cuadro respiratorio alto caracterizado por molestias en la garganta, tos, congestión nasal, una abundante secreción a nivel nasofaríngeo. La infección literalmente se mantiene en la parte superior del tracto respiratorio sin descender a los niveles pulmonares, y la gran mayoría de las personas está pasando estos casos de COVID en su casa con tratamiento sintomático, utilizando descongestionantes nasales, analgésicos, alimentación adecuada con hidratación, y la gran mayoría de las personas están experimentando mínimos inconvenientes, lo cual ha sido muy afortunado porque no ha habido necesidad para muchos de visitar los hospitales, que ya de por sí están saturados con el número de casos de personas que no se vacunaron y están acudiendo a los hospitales, porque precisamente, aun cuando esta variante no es muy severa, si usted no está protegido, es mucho más factible que termine necesitando algún tipo de asistencia médica. Entonces, ese es esencialmente el mayor problema que hay en relación a esta variante Omicron. Y una de las razones por las cuales las autoridades sanitarias en algunos países se están debatiendo el hecho de enforzar medidas que limiten el contacto entre personas, precisamente no porque la variante sea muy peligrosa, sino por el hecho de que, independientemente de eso, se van a producir muchos casos que pueden saturar la estructura hospitalaria. Ciertamente, aquí en los Estados Unidos, ya muchos hospitales en estados que están en este momento experimentando el invierno del continente están saturados. Se ha solicitado ayuda a las fuerzas militares para reemplazar a aquellos empleados que están, aquellos personal de salud que está enfermo en su casa también con el COVID, y esto pues ha creado una cantidad de problemas técnicos, de falta de personal en los servicios de bomberos, de policía, y de personas que son esenciales pues para que la sociedad funcione. Hay una gran cantidad de personas en su casa. Sigue siendo la manera de establecer la magnitud del problema, el proceso de testing, de muestreo de los dos tipos de muestras que se hacen regularmente. El test de antígeno, en el cual es un test rápido que se puede hacer en la casa. Se utiliza una tecnología bastante útil y bastante fácil de utilizar. Es una caja que contiene un hisopo, contiene una tablilla donde se va a colocar la muestra, contiene un vial de líquido disolvente, y las personas pues aquellos que puedan conseguir el test, porque en estos momentos está extraordinariamente difícil por la alta demanda, no se prepararon para cubrir esa demanda, y evidentemente ha habido un retraso en la producción de estos test. Las personas entonces sacan el hisopo, lo frotan en la zona nasofaríngea, en la nariz, para obtener una muestra de moco de esa zona, y una vez que se obtiene la muestra, se inserta ese hisopo húmedo con el moco nasal, se inserta en un tubo donde hay una sustancia que facilita la obtención de lo que va a detectar el test. Este test está específicamente diseñado para detectar en la mucosa nasal la proteína asociada a la proteína S del virus. Es decir, el virus del coronavirus, como ustedes lo han visto hasta el cansancio, es una burbuja rodeada de una serie de espigas, de puntos, que en este caso en los diagramas se le ha puesto el color rojo, y que representan los ganchos que le permiten al virus entrar dentro de una célula y empezar a reproducirse. Entonces este disolvente disuelve eso, saca esa proteína, y luego ese líquido
ese líquido ya disuelto del moco con el solvente es colocado en la tablita. En la tablita se va a producir un proceso bien interesante y complejo mediante la cual ese líquido conteniendo potenciales proteínas virales va a permear el papel que está dentro de la tablita, e independientemente del proceso, los anticuerpos que están en la tablita van a reaccionar con la proteína que viene de la nariz de la persona que se ha tomado la muestra. Y si hay una coincidencia entre la proteína viral y la proteína que está en la tablita, el antígeno que está en la tablita, se va a producir un proceso de coloración de una de las líneas visibles en esta plaquita y va a dar entonces positivo el test. Entonces el test tiene esencialmente dos trazas o dos marcadores. Uno se llama control o C y otro se llama test o test con T de toro. Y entonces estas dos líneas, si se colorean de rojo, indican que el test es positivo. La tecla de control se pone positiva indicando que el sistema funcionó como debería, y la barrita de test, si se torna roja, indica que usted tiene en esa muestra que usted se sacó de la nariz, tiene proteínas del virus del SARS-CoV-2. El test se hace positivo. ¿Ok? Entonces, ese es uno de los test, es el más popularizado, el que se está distribuyendo gratuitamente en casi todos los países del mundo. Hay otro test también que se puede hacer, que es el test de antígeno en sangre. En este caso, el test sale positivo si usted tiene las inmunoglobulinas, o sea, los anticuerpos contra el COVID, altos. Y en estos casos van a aparecer 3 potenciales retículas en la tablita de detección, y en vez de la muestra nasal con un hisopo, usted lo que se va a pinchar el dedo y va a dejar caer una gota de sangre en el orificio de entrada de la tablita. Esa sangre conteniendo los anticuerpos va a hacer el proceso de migración pasando por la zona donde están los marcadores, y si usted tiene inmunoglobulina G, inmunoglobulina Gm, y la tercera rayita se colorea también, que es la rayita de control, inevitablemente el test también es positivo. Como dije, este test de inmunoglobulina es para detectar que usted tiene anticuerpos contra el COVID, y la muestra es con sangre. El test que se está utilizando ahorita más comúnmente es el test de la proteína del virus, y la sustancia de muestra es el hisopo nasal que arrastra las proteínas del virus que usted tenga en el moco nasal. Esos son. Estos test tienen ambos unas medidas que nosotros en ciencia llamamos sensibilidad y especificidad. La sensibilidad es la capacidad de un test, en cierta forma sencilla, de detectar la enfermedad. Y la especificidad es la capacidad del test de claramente definir quién no tiene la enfermedad. Entonces, ambos valores son importantes, porque ellos van a definir la probabilidad de que usted tenga la enfermedad si el test es positivo, o la probabilidad de que usted no tenga la enfermedad si el test es negativo. Y entonces déjenme expandir un poquito este concepto. Si usted cualquiera de estos tests, el de sangre o el de moco nasal, sale positivo, usted tiene COVID. Punto. No hay discusión. Porque es muy difícil simular lo que se llama un falso test positivo. Tendría entonces que haber venido una proteína que no viniera de su nariz y hubiera dado positivo el test, o una sangre que tuviera anticuerpos y diera positivo el test. O sea, es muy difícil falsear un test positivo. Lo que sí es muy posible es que usted tenga COVID y ambos tests salgan negativos. Y ustedes me van a preguntar, bueno, doctor, ¿y cómo es eso? Si tengo COVID, ¿por qué el test va a salir negativo? Bueno, porque todo test en medicina tiene lo que se llama un umbral de detección. O sea, el test detecta la enfermedad por encima de cierto valor de lo que se está midiendo. Si los valores no están todavía a ese nivel, todos los test salen negativos. O sea, si yo me voy a medir la glucosa y la muestra de sangre no es suficiente, el test sale negativo y no me puede decir cuánto hay de glucosa porque no había suficiente sangre en la mezcla. Ahora, por encima de cierto volumen,
entonces el test tiene mayor validez. Y esa es una de las razones por las cuales se usa esa rayita de control. Esa rayita de control se usa esencialmente para saber si el mecanismo de difusión de las sustancias dentro de la tablita funcionó. ¿Qué pasa? Si ustedes contraen una variante como el Omicron, que tiene un tiempo de incubación muy rápido, ustedes pueden en 24 o 48 horas después de haber contraído el virus, ustedes pueden empezar a tener síntomas. Y este es el momento en que mucha gente va a cualquier farmacia y se hace el test, o compra su cajita o tiene su cajita guardada y entonces se hace el test. ¿Qué va a pasar con eso? Que a lo mejor todavía no hay suficientes virus en su nariz para dar positivo el test. Entonces el test va a dar negativo cuando en realidad usted sí tiene la enfermedad. Entonces ha sido muy común aquí que las personas que se hacen el test muy temprano en el cuadro sintomático de la enfermedad, resulta que el test les da negativo. Entonces, para resumir esta parte hasta aquí, si usted se hace el test y sale positivo, usted tiene COVID. Si sale negativo, usted no puede descartar que usted no tiene COVID. O sea que lo mejor y lo más prudente es que si usted está sintomático, con malestar como lo acabo de describir, malestar de congestión nasal, dolor en la faringe, en la garganta, fiebre, decaimiento, no puede con su alma, tiene ganas de acostarse, de descansar, usted debe asumir que tiene COVID, aunque el test le salga negativo. Esa es la situación. Hay otro test que también usa un hisopo, pero en este caso esa muestra no se hace pasar por este sistema tan sencillo, pero tan insensible en muchos casos, sino que se manda a un laboratorio donde se hace lo que se llama el famoso PCR. Es mucho más sensible porque el umbral de detección del PCR es mucho más bajo que el del test de antígeno. Entonces esa es la situación. En las actuales semanas ha habido quejas porque las cajas de test de antígeno no se consiguen por ninguna parte. Las colas para hacerse el PCR son extraordinariamente largas en casi todos los Estados Unidos y me imagino que la situación no es muy diferente a nivel mundial. Se estima, con todo lo que les acabo de decir, el número de casos, que como les dije, el número de casos está sobre los 3.000 y pico de casos en los países que están en situación pico por millón de habitantes. 3.000 y pico de casos por millón de habitantes. Mientras más habitantes, más casos tiene. Pero si tuviera 1 millón de habitantes, tendrían 3.000 casos diarios. ¿Ok? O sea que esto es bastante. De eso ha aumentado el número de gente que va a los hospitales, pero no es tanto como en épocas anteriores. Ya lo mencioné antes. Mencioné cómo en estos actuales momentos, hasta el día de antier, 15 de enero, Argentina tenía 2.481 casos por millón de habitantes. Luego estaba Estados Unidos con 2.400. Luego el Reino Unido con 1.700, que había estado mucho más alto. El Reino Unido, fíjense, ya va en caída libre. El Reino Unido para el 5 de enero lidiaba las encuestas con 2.600 casos. Ya hoy tiene 1.700 casos. De 2.600 pasó a 1.700. O sea, esta es una pandemia que infecta a mucha gente en una comunidad y luego empieza a decaer rápidamente por una razón muy sencilla. El virus no encuentra nuevas personas vulnerables donde hacerse positivo. Entonces empieza a caer el número de casos positivos. La situación está difícil con los hospitalizados porque independientemente de que la variante Omicron no es muy letal, indudablemente que muchas personas, por razones diversas, caen en la necesidad de ir al hospital. Pero aún así, el número de muertes y el número de personas necesitando cuidados intensivos no ha sido tan alta como en las variantes anteriores. Sigue habiendo una escasez enorme de los sueros de anticuerpos monoclonales. Les recuerdo que esto es un recurso para mitigar la severidad del COVID. Se usó efectivamente con la variable Delta. Con la variable Omicron no parecieran tener mucha utilidad por una razón muy sencilla. Los anticuerpos monoclonales fueron hechos para neutralizar la proteína S de las variantes anteriores.
y resulta que la variante Omicron mutó su estructura proteica de la proteína S. Eso ha hecho que los anticuerpos monoclonales no funcionen tan eficientemente con la variable Omicron. Pero aún así, todavía, por lo menos en los Estados Unidos, hay muchísima gente contagiada con la variable Delta y ha habido una escasez generalizada de los anticuerpos monoclonales. Otra forma de tratar, estos anticuerpos tienen que ser administrados en los primeros 5 a 10 días desde el comienzo de los síntomas. O sea que una vez que ya al paciente se le ha instalado un cuadro severo de COVID, los anticuerpos monoclonales no funcionan tan eficazmente. ¿Qué otro recurso tenemos? La empresa Merck, la empresa Pfizer han producido un nuevo agente antiviral que ustedes ya habrán escuchado, que son unas cápsulas que se administran por vía oral, no son inyecciones, no son sueros, son medicamentos que tienen la capacidad de parar la replicación viral una vez que el virus ha entrado a la célula. Se han usado eficazmente, se han probado en las pruebas beta, obtuvieron autorización para su uso por emergencia. Sin embargo, la experiencia no ha sido tan efectiva como originalmente se pensó y actualmente, pues, aunque están algunos disponibles, no está masivamente disponible como para un uso regular en pacientes que están en los hospitales necesitados de eso. Aquellos pacientes que han llegado a los hospitales siguen siendo tratados con el esquema tradicional de oxigenoterapia, ventilación asistida, el uso de esteroides y el uso de tratamientos de soporte dependiendo de cada paciente, de su salud de base, de sus condiciones de salud previas. Todo esto, pues no hay un tratamiento estándar, cada paciente es manejado de acuerdo a su realidad, a su sintomatología, a su edad, a su peso, a su capacidad cardiorrespiratoria. O sea que aquí no se puede hacer ningún tipo de récipe para todo el mundo, sino que los médicos, en función de la característica de cada paciente, decidirán cómo van a tratar estos. Entonces ahí tenemos la parte de tratamiento, ¿no? Sigue habiendo preocupación por los efectos a largo plazo del COVID, aunque estos no han recibido de manera noticiosa. En una época había muchos casos de lo que llamaban COVID de larga duración, pero yo, en lo posible que he revisado la literatura, no he visto más artículos publicados sobre que eso representa un problema significativo. ¿Qué es significativo? Que la mayoría de los pacientes con COVID no se terminan recuperando nunca y que pueden pasar 6, 7 meses con COVID o con síntomas de COVID. Eso no está pasando, ha habido uno que otro caso documentado, pero recuerden de que ya el número de personas con COVID, que han padecido el COVID y que han sido vacunadas de COVID, supera el 1 billón de personas. Entonces esto es muchísima gente, y que en tanta gente vacunada y que ha experimentado el COVID, la gran mayoría de las personas que lo han superado con o sin vacuna se sienten bien y se han reintegrado a sus trabajos. Así es que no pareciera ser algo sumamente llamativo, aunque sí hay pacientes que en forma subjetiva sienten que todavía el COVID lo tienen adentro o que todavía el COVID sigue afectando su concentración mental, su fortaleza, su ánimo, qué sé yo. Hay muchas cosas que todavía están en duda. Entonces esa parte también nos ha representado mayor preocupación, los efectos a largo plazo. Sigue siendo preocupante la actividad de los antivacunas, que a pesar de todo el éxito y toda la seguridad de la vacuna administrada en diferentes poblaciones, el caso perfecto para ilustrarlo es Chile. Chile vacunó a la casi totalidad de su población, tiene creo que 98-99% de cobertura, ha pasado todas estas olas con un mínimo de casos nuevos. El Omicron no ha entrado todavía en forma significativa a llevar muchos pacientes al hospital en Chile. Y tenemos el país de al lado, Argentina, con un récord, pero un récord asombroso, ya superó a los Estados Unidos en el número de casos y de hospitalizaciones por millón de habitantes, lo cual revela, pues, de alguna manera, los chilenos han hecho su tarea, los argentinos no la han hecho de una manera tan efectiva, porque son países de estructura social similar
y sin embargo, pues en la misma zona geográfica, en el cono sur, a pesar de todo eso, pues tenemos esa abismal diferencia en el comportamiento del mismo virus en una población semejante. Entonces esa es la observación muy evidente producto de las estadísticas documentadas por ambos países. Entonces, bueno, yo creo que he hecho un resumen más o menos claro de lo que tenemos. Hay un consenso a partir de los epidemiólogos a nivel internacional de que esto va evolucionando con un patrón clásico de endemia, es decir, una endemia es un proceso epidémico que acontece focalizado en una región que no genera muchos casos, pero que tampoco desaparece. Eso es una endemia. Países en donde hay endémico, la malaria es endémica, es un país donde todavía no se ha podido erradicar la malaria y la malaria sube, tiene brote, luego desaparece, luego vuelve a aumentar y se mantiene en esa tendencia en un largo tiempo. Eso es lo que se llama una endemia. Y todo parece apuntar a que el COVID-19 con la variante Omicron va a comportarse a la larga como una endemia. Vamos a seguir escuchando que hay un brote en tal parte, que hay un brote en el otro lado, pero que eventualmente va a seguir siendo algo que llama la atención. En virtud del comportamiento de esta última variable, en relación a que la mayoría de las personas están pasando la enfermedad en su casa sin mayores alteraciones, es muy posible pues que aunque tengamos que vacunarnos, esa es otra noticia, ya tanto Moderna como Pfizer anunciaron que están trabajando en la vacuna específica para el Omicron, lo cual permitiría pues que si la vacuna que no era específica para el Omicron funcionó tan bien que la gran mayoría de nosotros pasamos la enfermedad sin mucho problema, es razonable pensar que una vacuna mucho más específica para las proteínas que tiene el virus de la variante Omicron nos permite entonces vacunarnos y seguir viviendo con normalidad sin tener que estar angustiados de que nos va a dar el COVID. Esa es la situación actual. Recuerden de que las personas de 50 años en adelante también está planteado que para ofrecer una mayor protección no solamente tengan sus 3 dosis, sino también en países del norte que están experimentando el invierno, es aconsejable que se vacunen contra el virus de la influenza. Y esta mañana estaba oyendo, porque me llamó una amiga y me dijo, mi esposo necesita ponerse la vacuna de los shingles, del herpes zóster, ¿no? Y entonces me puse a chequear las fuentes y sí, las personas de más de 50 años es recomendable que se vacunen contra esta enfermedad. Esta es una enfermedad que básicamente es una reaparición de la lechina, de un virus que muchos de nosotros contrajimos en nuestra infancia, la culebrilla o la lechina o el chickenpox, como se llama en inglés. Es una enfermedad infecciosa de carácter eruptivo, se llama varicela, está producido por un virus llamado varicela zoster. En las personas jóvenes es un virus muy infeccioso. Las vacunas surgieron en los años 90. Los niños, la mayoría de los niños se vacunan contra esto, pero los que vivimos esta experiencia de sufrir la lechina, este virus puede permanecer inactivo durante varias décadas. Y usualmente después de los 50 años, por razones que no se conocen muy bien, estrés, ciertos medicamentos, esteroides u otro tipo de enfermedades, el virus se despierta y entonces vuelve de nuevo a atacar, produciendo un cuadro inflamatorio agudo que por producir unas trazas usualmente a nivel del tórax, de los nervios intercostales, produce unas trazas eruptivas sumamente dolorosas e inflamatorias, y por eso se le llama culebrilla, porque parece una culebrita así. Son varias tiras de culebritas sumamente dolorosas, generalmente después de los 50 años. Aquí estaba leyendo que la mitad de las personas que puedan vivir hasta los 50 años van a experimentar una culebrilla en algún momento u otro. Y resulta que en algunas personas esto es un cuadro bastante doloroso y difícil y molestoso, ¿no? Y hay una vacuna para esto y por eso las autoridades recomiendan a la mayoría de las personas de nuestra generación
vacunarse con esta vacuna contra la culebrilla. Shingles se llama en inglés la enfermedad. La vacuna se llama Shingrix. Es una vacuna aprobada por la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos. Fue introducida en el 2017 y reemplazó la que estaba antes, que es la Zostavax, por el virus del zóster. Esa fue eliminada, ya no se vende en los Estados Unidos. La vacuna que se está usando es la Shingrix. Es una vacuna muy eficaz y se administra en 2 dosis separadas por 6 meses. Entonces esta persona me llamó y me dijo, ¿me puedo poner la vacuna del COVID, la de la influenza y la de shingles? La respuesta es sí, pero dependiendo de la condición de salud y de los cuadros alérgicos, es preferible que solo consulte con su médico los intervalos para esta vacuna. O sea que no es algo así como agarrar y salir y meterse en una farmacia y ponérsela, sino que es importante que si usted tiene alguna condición de salud, usted consulte con su médico para que le cree un esquema de vacunación, es decir, cuándo y qué tipo de vacuna se va a poner en los próximos 6 meses para que su condición de salud le permita vivir tranquilamente en estos próximos 50 años de su vida sin mayores inconvenientes, porque esta enfermedad es sumamente dolorosa y puede complicarse. Ese es el comentario que quería hacer también sobre esta enfermedad del herpes zóster, del shingle, de la culebrilla, que es la reaparición en aquellas personas que han tenido la lechina. Pero no solamente en las que lo han tenido, muchas personas pueden tener shingles por primera vez y haberse infectado de esto, ¿no? Depende básicamente de la exposición al virus y de su sistema inmunológico, como siempre, ¿no? Entonces, bueno, aquí voy a dejar el micrófono abierto por si tienen alguna pregunta que hacer en relación con esto y podamos entonces terminar la sesión de hoy, si están conformes con eso, y si tienen alguna otra pregunta, pues con el mayor gusto. Voy a tratar de hacer estos resúmenes semanales todos los domingos. Ese es uno de mis proyectos este nuevo año, todos los domingos en la mañana. Voy a tratar de hacer un resumen semanal con lo que considero más importante durante la semana. No te oigo. Ahora sí, ahora sí te oigo. Es que está un poquito lenta la transmisión del sonido, qué sé yo. No, lamentablemente no. Con eso me descuidé. Yo tuve un error conceptual porque a mí no me dio lechina en la infancia que yo recuerdo. Mi esposa dice que mi madre le contó que sí, pero yo no recuerdo haber sufrido lechina y pensaba en un criterio equivocado que tenía inmunidad suficiente. Y pasó el tiempo y no lo viste. Luego la vacuna se desapareció por un tiempo largo y cuando reapareció muy costosa aquí. No, entonces no pude colocármela porque no forma parte de los planes de salud del Ministerio de Sanidad, sino que la gente se la suple, ¿cómo se llama eso? Por su cuenta, pues, sí. Particularmente. ¿Tú has experimentado algún caso de persona en Venezuela que tú conozcas sobre el shingle para que nos comentes un poquito cómo es la evolución? Bueno, normalmente lo que recuerdo de la clínica son pequeñas pápulas y pustulitas que crecen rápidamente, ¿ok? En este momento no recuerdo si comienza por la cara o comienza por el cuerpo, pero tiene una de esas características, que comienza por una parte más que otra. Yo creo que es por la cara y luego se va extendiendo el cuerpo, y que la diferencia con las otras eruptivas es que tienen diferentes estados evolutivos. Y así como hay pápulas, hay pústulas, y hay pústulas que se empiezan a secar. O sea, no es como el sarampión que sale igualito en todas partes que va a salir y se va quitando de la misma manera o parecida. Pero esta es por las diferentes fases evolutivas en que están en la piel de la persona. Y que en los adultos es muy fuerte. La gente, así como hace todas esas lesiones en la piel, los niños que la presentan más suave, menos agresiva, los adultos tienen una evolución bastante complicada porque les salen las... Sí, ¿aló? ¿Me oyes? Te perdí, Oscar. Adulto, muy importante. En los niños, yo me acuerdo que en la época que yo era padre joven, cuando sabíamos que
había, pues y así vimos, un niño pequeño con varicela que no estaba en las vacunas. Íbamos a visitarlo expresamente para que le diera a los nuestros, como así pasó. Y a los míos le dio en edad preescolar, pequeñitos, más bien lactantes mayores, y problema resuelto. Y bueno, pica mucho, molesta mucho. Antes no había tantos buenos antialérgicos como hay ahora, uno les daba eso y te aplicaban muchas cosas caseras. ¿Ok? Aquí en Cumaná hay una planta que tiñe el agua de rojo, y no me acuerdo el nombre, sanguinaria se llama, que parece que es bastante buena para la piel, que se pica mucho y los aliviaba bastante. Aquí la llaman chinchamuchina, me está diciendo mi esposa en este momento, pero esa es la experiencia más de padre que de médico. Yo vi cuando joven casos de lechina. Sí, es que escuchándolo, buenos días para todos, ¿cómo está, doctor? Usted sabe que mi mamá tiene 60 años y ella repetidamente sufre de estas lesiones, ¿no? Que los doctores le han dicho que es un estilo de culebrilla y es muy doloroso para ella. Ahora, yo me pregunto, ¿ella puede ya a esa edad colocarse esa vacuna? Y si usted sabe, tiene conocimiento si esa vacuna está disponible en otros países, solamente aquí en Estados Unidos. Sí, sí se puede poner esa vacuna. Como le dije, hay que hablar con su médico porque no todas las personas de 60 años son iguales, ¿no? Algunas tienen algunas enfermedades que en un momento dado pueden crear conflictos con algunos aspectos de este proceso de vacunación, pero sí es importante que prevenga eso porque, como te dije, no a todo el mundo le da, pero a muchas personas les va a dar y si estás vacunado, te va a dar más, o no te va a dar, o te va a dar más levemente, pues. Como en todos los procesos que hemos descrito antes, de que la vacuna a veces no es necesariamente que te blinda contra la enfermedad, pero sí te permite tener una mejor experiencia, menos dolorosa o menos duradera que la que tendrías si no te hubieras vacunado. Entonces es esencialmente la idea de vacunarse. Es primero reducir la posibilidad de contagio, pero aún si te contagia, reducir la posibilidad de que te compliques. Entonces, esa es la esencia de la vacuna, ¿no? Y es importante informarle a las personas eso, porque muchas personas tienen la idea equivocada de que la vacuna necesariamente es como un escudo de blindaje que evita que tú te enfermes. Y eso muchas veces no es el comportamiento clásico del cuerpo porque las vacunas es solamente un aspecto de tu proceso de defensa. El otro aspecto es tu sistema inmunológico. Si tu sistema inmunológico no está apto para defenderte, no hay vacuna que valga por ese sentido, ¿no? Entonces eso es lo que te puedo decir con eso. José, no supe, me parece que me desconecté, no sé Te si... desconectaste transitoriamente, pero bueno, ahí Mabel hizo una pregunta en relación a si una señora en buenas condiciones de 60 años podía ponerse la vacuna. Si estaba disponible en Venezuela, no sé, tú me podrías decir, Oscar, si la vacuna está disponible en Venezuela o en privado. Sí, con altos y bajos a nivel privado lo tienen los infectólogos. Últimamente los pediatras y los infectólogos se ocupan en sus consultorios y clínicas de suministrar la vacuna. Y yo tengo entendido que hay, sube y baja el surtido, pero es cuestión de preguntar. Y las grandes clínicas, si es en el centro del país, tienen stock de casi todas las vacunas y grupos pediátricos de prestigio también lo hacen. Siempre tiene que ser con asesoría médica porque puede haber otras razones, pero lo que yo tengo entendido que la vacuna es muy buena, que la protección es bastante y que si le da, como casi pasa con todas las directivas, igual el sarampión y todas estas, que si están vacunados la gente le da más suave. Pero la varicela en adultos que no tienen protección, yo no sé si ahora detectan algún antígeno, algún anticuerpo, detección de anticuerpos y cosas de esas, sería interesante saberlo. Los infectólogos, para nosotros aquí en Venezuela, la piedra fundamental de este manejo son los infectólogos, y hay muchos y son muy preparados. Bueno, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, Mabel, que tengas que ver con esto? O si alguien quiere subir, hacer alguna pregunta o planteamiento en relación con esto. No, muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, si no, entonces, mira, subió Patricia. Bienvenida, Patricia. Bienvenida aquí a esta consulta dominguera. Buenos días, doctor. Buenos días a todos. Bueno, por acá en Perú. Una consulta. Nosotros en casa todos tuvimos este síntoma del Omicron y ya nos estamos recuperando, ¿no? Es nuestro séptimo día de aislamiento y quisiera saber, en el caso de mi mamá, ella todavía no se ha puesto la tercera dosis. ¿Cuánto tendríamos que esperar para que ella pueda ponerse esta última dosis que le corresponde? ¿Cuánto tiempo? Después Típicamente, de ya haber... típicamente, probablemente un mes asintomática, no un mes desde el comienzo de esto. El día que ella pase un mes completo, sin síntomas, sintiéndose en buenas condiciones de salud, ella misma sabe si de alguna u otra manera se siente fuerte, ha recuperado su ánimo natural, ella es elegible para vacunarse con la tercera dosis. No hay ninguna contraindicación. Es muy posible, y esto es importante, que por haber tenido la exposición al virus, ella ahora tenga un refuerzo dado por el virus. En otras palabras, la misma enfermedad fortaleció sus defensas de tal manera de que cuando ella se administre la vacuna es posible que la reacción que ella tenga sea mayor que la que tuvo con las dosis anteriores. Porque al introducir de nuevo la proteína S por vía de la vacuna, es probable que sus anticuerpos, que están fresquitos de haber liberado una batalla contra el COVID con esta exposición, puedan en un momento dado hacer que ella se sienta un poco más afectada por la vacuna. Pero cada organismo reacciona en forma diferente y hasta donde yo entiendo no hay mayor contradicción en relación con esto. Ok, doctor, gracias. Gracias. Es importante entender eso. La gente que acaba de pasar la enfermedad está inmunizada por la enfermedad, además de la inmunidad que tenía con las vacunas, ¿no? La tercera dosis tendría, desde un punto de vista práctico, un poco de menos importancia en este caso, porque la tercera dosis se hizo para evitar que la persona se contagiara con el COVID. Si ya la persona se contagió, pues el propósito de la tercera dosis no sería muy claro. Entonces, en países donde no hay casi vacuna, es una injusticia gastar una tercera dosis en una persona que ya está protegida por 2 dosis anteriores más la enfermedad, y cuando hay tanta gente que no ha recibido probablemente ni siquiera una dosis. Pero dependiendo de cada caso, hay personas muy vulnerables, hay personas con inmunosupresión, hay personas, por eso les digo, cada caso es diferente, y depende entonces. Pero no es algo así que le va a pasar nada si se vacuna un mes después con la tercera dosis. Si eso le da tranquilidad, en Israel están poniendo ya 4 dosis. Entonces, y hay una realidad, la variante Omicron es tan contagiosa que ha infectado personas que han estado antes con COVID. Entonces, bueno, digamos que cada dosis te protege aún más de la posibilidad de que termines en el hospital, aunque no te proteja de infectarte. Y como dije en un segmento anterior, que no sé si escuchaste, Patricia, ya se están desarrollando las vacunas para la Omicron. Recuerden de que esta vacuna se desarrolló en agosto, septiembre del año 2020 y se desarrolló para la variante alfa, que en ese momento era la que venía de China y era la que estaba infectando a la gente. Afortunadamente la vacuna ha funcionado en las otras variantes, pero la Omicron mutó tanto en términos de la constitución de su capa de protección proteica, que son estas espigas S, que la vacuna pareciera que había perdido, o apareciera no, ha perdido efectividad, y por eso la necesidad de una tercera dosis. Bienvenida, Anabel, buenos días. Aquí desde Miami te saludo. Te doy la bienvenida aquí a esta consulta matutina semanal sobre lo más importante relacionado con la salud. Espero que me sigan aquí en el club Dr. Cisneros Consulta, en mi página web drcisneros.com,
donde podrán ver esto, volver a ver este audio. Para aquellos que llegaron tarde, podrán volver a escuchar los planteamientos que presenté anteriormente. Y espero pues conseguir el beneficio de su audiencia cada domingo a las 10 de la mañana para hablar una horita sobre lo más relevante en el campo de la salud. Hoy nos extendimos un poco, como es mi tradición, hablar más de la cuenta, pero bueno. Entonces, ¿tienes alguna pregunta, Anabel? Anabel, ¿me escuchas? No sé si me está escuchando Anabel, pero bueno. Bueno, quiero entonces despedirme. Déjame ver, ya va. Vamos a ver, que no lo haya subido aquí. Ok. Mirta también. Bienvenida, Hola, Mirta. buenas Bienvenida, tardes. Quería hacer un aporte de último momento. Sé, doctor, que ya está cerrando la sala. He estado escuchándolo atentamente y al son que estoy en Tucumán, norte de Argentina, quería aportar un dato. En el caso, obviamente, de la Argentina, estamos vergonzosamente en primer lugar, pero ha habido un último comunicado desde el Ministerio de Salud de la Nación que de ahora en adelante se van a hacer los testeos a mayores de 50 años que tengan síntomas. Entonces, es una forma, digamos, de aplanar la curva de positivos, porque obviamente se van a hacer menos test que hagan la cantidad de días de quedarse en sus casas. Nosotros, por ejemplo, con mi esposo tenemos la situación de que a él le dio la PCR positiva, a mí me dio negativa, pero obviamente estamos haciendo toda la familia, yo tengo 5 hijos, estamos haciendo los días de aislamiento para evitar la propagación del virus. Pero bueno, quería aportar ese dato que ahora, digamos, las estadísticas van a estar falseadas de algún modo, porque los testeos se va a hacer a solamente los mayores de 50 años con síntomas. Bueno, muchas gracias por esa información. Ciertamente revela un poco el grado de alarma y de preocupación en la Argentina por la severidad con la que ha penetrado el COVID. ¿Cómo está la situación de vacunación en la Argentina? ¿Qué porcentaje de la población argentina está vacunada con dos La dosis? verdad que no tengo las cifras, pero se ha fomentado la vacunación. En el caso nuestro, por ejemplo, yo tengo 52 años, mi esposo 54, nos tocaba en esta semana que nos contagiamos la tercera dosis. Y justo la pregunta que Patricia estaba haciendo me sirve a mí para saber que no nos podemos dar la tercera dosis, sino hasta dentro de un mes por lo menos, porque, bueno, usted dio la explicación de cuáles eran las características, pero sí se ha fomentado la vacunación. Por supuesto que hay gente, como la vacunación no es obligatoria, hay gente que no se ha querido vacunar y bueno, está en realidad arriesgando al resto de la población. ¿Saben ustedes sabes tú qué vacuna se está usando predominantemente en Argentina? Hay una variedad de vacunas, todas las que están circulando, digamos, en el mundo, están aquí. Digamos, depende, en algún momento se estuvo usando la vacuna la rusa, después la vacuna china, y así sucesivamente, y en realidad el que va a vacunarse le ponen la que en ese momento el gobierno provincial tenga a disposición. Entiendo. Bueno, si hay alguna otra pregunta, si no, me despido para dejarles el domingo libre para que disfruten con su familia y sus amigos. Y nos seguimos viendo el próximo domingo, donde de nuevo traeré un tema relacionado con la salud, la medicina, la tecnología y también la calidad de vida. Habrá semanas en que hablaremos un poco más de cómo manejarnos en esta nueva realidad tecnológica del mundo actual. Muchas gracias a ustedes y que tengan un feliz día. Me despido y voy a Muchas entonces gracias, a... saludos, hasta luego. Gracias. Saludos, José y todos. Gracias. Disculpa que me incorporé tarde porque estaba ocupado en otra cosa y me olvidé de la otra.
No te Un abrazo. preocupes, no te preocupes. Muchas Que estés gracias a bien. ustedes los que No, nos están disculpa. viendo por YouTube también. Este programa fue transmitido directo por YouTube. Estoy ensayando esta tecnología para tratar de llegar a una mayor cantidad de personas con estas informaciones y con la participación de mis amigos de Clubhouse que hacen posible esta sesión más interesante. Muchas gracias a todos y hasta el próximo domingo. Hasta luego. Gracias.